Flores nos cuenta con lujos de detalle lo que fue la grabación de su último videoclip de su tema, Traidora, con la participación de los guapos modelos Stephanie y Bruno Rocha. ¿Cómo así nació la idea de juntar a estos dos artistas, dos amigos de la televisión, dos chicos reality, dos jóvenes actores, dos jóvenes figuras que tienen mucha pegada? ¿Cómo así te nació la idea de tenerlos en este video de La Traidora, que es un reentre oficial tuyo a nuestro mundo del espectáculo, ¿no? En realidad yo siempre he tenido la iniciativa de hacer algo distinto, algo diferente, y lo he estado evaluando a lo largo del tiempo de qué más se podría hacer, porque tenemos en el mercado muchos trabajos y muy buenos que están realizando en el sur, en Lima. Hay grandes artistas que realmente, si queremos presentar un producto bueno y que entre al mercado, tiene que ser pues algo que sea bien trabajado, algo buena profesional, calidad, ¿no? Buena calidad. Y la verdad, la idea nace, le propuse a la producción que quería hacer algo distinto y me dijeron pues podría ser esta, y me hablaron de un modelo, de un par de modelos. Entonces yo dije pues si voy a tener una esposa en ficción, porque la canción se trata de claro, eso, claro, de la traición, de la amiga, la traidora, y dije pues bueno, pues si me vuelvo a casar, aunque sea de mentira, tiene que ser con alguien espectacular. Oye, y que sea el mejor. Yo he visto el video, ñaña, y quiero ahora hacer un reclamo. Tú como señora, ¿por qué no te has dado un chape con tu esposo? No, ahí no, hasta ahí. Hasta ahí no llego. Faltaba eso, ¿no? Oye, un chape con el que nuevo para eso la llevé a la exnovia. Oye, la exnovia se ha banqueteado, le has hecho un regalo, ¿no? Sí, de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal Linda. Bueno, Bruno es un chico maravilloso que lo conozco poco, pero... Medio tímido dice que es, ¿no? Medio calladito. Es muy sencillo, demasiado sencillo, tiene un corazón muy lindo y la verdad como que si yo lo conociera, nos hemos tratado. Te dieron esa confianza también, ¿no? Exactamente, me dieron la confianza. Stephanie también, ni hablar, es una chica muy sencilla. La verdad, hicimos química y lo hicimos pues el trabajo profesional y muy lindo. Estoy muy agradecida. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo el video en todas sus partes, evidentemente? El día que hicimos con ellos, solamente lo hicimos un día. Para ellos, ¿no? Con ellos. Exactamente. Y el resto del tiempo del video lo hemos hecho pues un par de días más, ¿no? Lo que se demoró fue armar. Sí, la edición. Oye, más bien también felicitar a los chicos de la producción, muy bonito el trabajo, decirles a ellos que los trabajos audiovisuales, las tomas, los encuadres están muy bonitos, se ha cuidado al detalle muchas cosas, ¿no? Que normalmente a veces pasan desapercibidos. En realidad, yo estoy muy agradecida con ellos, con Eduardito, también tu tocayo, sí. Oye, Eduardo, no Eduardo malo, has hecho bien, ¿ah? Sí, Eduardo, también Julio, y en realidad muy agradecida porque me captaron la idea de lo que quería hacer, me han dado mis gustos, me han aguantado y sobre todo me han sabido guiar, ¿no? Nosotros cerramos este bloque con nuestra Iris Flores, nada menos que a ritmo de todas las mujeres que les gusta traicionar la amistad de una amiga. Para ti que me estás escuchando, que eres experta, viene La Traidora.